Y ahora, un cuadro de médicos especialistas se une para producir el programa Soluciones Médicas a la Carta. Orientaciones, comentarios y consejos prácticos. Soluciones Médicas ya está en el aire. Y ahora, un cuadro de médicos especialistas se une para producir el programa Soluciones Médicas a la Carta. Orientaciones, comentarios y consejos prácticos. Soluciones Médicas ya está en el aire. Bien, buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Soluciones Médicas, salud educativa al más alto nivel. Estamos agradecidos de Dios por la oportunidad que nos da una vez más este domingo de estar ante cada uno de ustedes para llevarle su programa líder del fin de semana en salud, Soluciones Médicas. En la noche de hoy hemos invitado al doctor Sergio Díaz. Él es médico internista, pero él es quien dirige el programa de medicamentos de alto costo de salud pública y vamos a hablar de cómo se maneja y cuáles son las funciones que tiene este programa y cómo podemos tener acceso a este importante programa cuando muchas veces se nos diagnostica una enfermedad que tiene tratamiento de alto costo y entonces ahí entra la mano ayudadora de este programa. Así que no se muevan de ahí. Soluciones Médicas, salud educativa al más alto nivel ya está en el aire. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Estamos en el plato fuerte de la noche y recuerde que la primera parte de la entrevista de Soluciones Médicas llega gracias a Inmunocal. Inmunocal es el suplemento a base de cisteína bioactiva que eleva los niveles de glutatión en sangre. Y cuando usted tiene niveles altos de glutatión, entonces usted va a tener un sistema de defensa bueno para cuando vengan las enfermedades, cuando vengan las bacterias, cualquier otro microorganismo que produce enfermedades, usted se va a poder defender. El Inmunocal viene en presentación Platinum y Clásico. Un sobrecito diario de Inmunocal es suficiente para que usted pueda mantener su defensa en óptimas condiciones. Es lo que yo hago. Todos los días me tomo mi sobrecito de Inmunocal y así cada domingo compartir la entrevista de Soluciones Médicas, que en la noche de hoy hemos invitado a un colaborador de Soluciones Médicas. Él es el prestigioso médico internista, doctor Sergio Díaz. Y hoy no vamos a hablar de medicina interna, hoy vamos a hablar de un programa especial que tiene el Ministerio de Salud Pública llamado Programa de Medicamentos de Alto Costo. Él es el director de ese programa y vamos a hablar de ese programa y cómo está ayudando ese programa a la población dominicana. Buenas noches, doctor, bienvenido a Soluciones Médicas. Gracias. Muy buenas noches. Nada, para mí de verdad es un placer y un honor con un amigo, con un hermano, con un colaborador también de lo que es el sistema de la mejoría de la salud de la gente, como es el doctor Manasés Peña. Así que de verdad. Gracias. Medicamentos de alto costo. Cuando hablamos de este programa, ¿a qué nos referimos? Pues nos referimos a los tipos de medicamentos que tienen un nivel de costos que mucha gente no puede alcanzar. Pero que eso, doctor, eso algunas veces no lo podíamos entender, no es concluyente, porque quizás para un nivel adquisitivo de personas, un medicamento podría ser de alto costo, pero al que no tiene nada, todo es de alto costo porque no tiene cómo conseguirlo. Bueno, mira, tú has dado en un sentido con una frase que yo he utilizado mucho ahora después que estoy en esta área. Y una cosa es medicamento de alto costo y otra cosa es medicamento de costo alto. De costo alto, exactamente. O sea, sí. Con esa parte
pasa algo con lo que tú señalas, o sea, un medicamento que cuesta 3.000, 4.000 pesos, 5.000 pesos mensuales, para mucha gente eso es un altísimo costo. Altísimo costo. Pero para el departamento que trabajamos entonces, no es ese un medicamento que califica para ser de alto costo. Okay. Estamos hablando de que un paciente que tiene un cáncer requiere tipos de medicamentos que a veces se llevan más de $500,000 una sola dosis. Una sola dosis. Una sola dosis. O sea, hay tipos de medicamentos que nos cuestan al Estado, que le cuestan más de $500,000, o sea, que hay que aplicarlo en el año quizás 2 a 3 veces a un paciente. A un paciente. Entonces, un paciente se nos puede llevar, por ejemplo, pacientes que reciben trasplantes, por ejemplo, muchos pacientes que están recibiendo trasplantes renales, esos pacientes se llevan más de $300,000 mensuales. Mensuales. Y hay esos son los fármacos para evitar el rechazo. Para evitar el rechazo. Sí. Entonces, hay pacientes que llevan 3 y 4 y hasta 5 fármacos. Eso implica que el costo que tiene ese tipo de medicamento no lo soporta una persona convencional con los sueldos convencionales. ¿A qué nos referimos? Nosotros decimos algo en este sentido. Los medicamentos, este programa cubre enfermedades que a los ricos los hace pobres y a los pobres los mata. Claro. ¿Cómo es eso? A los ricos los hace pobres y a los pobres los mata. O sea, hay enfermedades de estas que se llevan. Cuando tú tienes un paciente con una enfermedad que se lleva más de $1,000,000 en el año, óyeme, para mucha gente $1,000,000 se lo gana quizás en 10 años. En 10 años. No, usted dice eso, doctor. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es un país que algunas veces uno lo toma como parámetro, el 8% de las personas que quiebran o pasan de la riqueza a la pobreza, lo pasan por una enfermedad. Así es. Y eso es tan tal que hay muchos que cuando le llega eso, para no dejar a su familia, ellos mejor prefieren negarse a recibir cualquier tratamiento, porque si no, lo reciben, dejarían a su familia sin nada. Así es, así es. Entonces, es lamentable, mira, de verdad que sí. Nosotros somos uno de los pocos países de América. De hecho, hay países que quieren venir a ver en República Dominicana cómo funciona este programa. Porque somos de los pocos países de América que el Estado cubre este tipo de patologías. Unos países le llaman enfermedades catastróficas, otros le llaman enfermedades graves, otros le llaman enfermedades o sea, aquí, por ejemplo, se le llamó en principio a este programa de medicamentos protegidos. Protegidos. Eso, así comenzó este programa llamándose como tal, y que era un término quizás más humano, pero un término que entonces de ahí se pasó al concepto de medicamentos de alto costo, que ya es un programa más formal. Porque como programa de medicamento protegido era algo como más sencillo, como más leve, sin embargo, y cubría menos cosas. En este momento, el presupuesto que tiene este programa ronda los $3.000 millones al año. ¿3.000 millones de pesos? ¿Y el presupuesto, ese es el presupuesto que ustedes tienen? Que el presupuesto que tenemos, antes de entre 2.700, 2.800, en este año estamos cerca de los $3.000 millones. 3.000 millones. O sea, yo tengo apenas 4 meses en el programa, pero el sentido es, el presupuesto ahora mismo se está elaborando hay que hacer todas las licitaciones, para plantear todas las licitaciones. Todos los medicamentos que se manejan allí se hacen por licitación pública, por las páginas de DIGEMAP la gente sabe los medicamentos que están disponibles, por las páginas del programa de compras y contrataciones del Estado y del Ministerio suben las licitaciones, y todo se hace de manera transparente, o sea, los medicamentos que sean. Los medicamentos, las personas pueden saber cuáles son los medicamentos que están. Sí. Ustedes tienen un catálogo de medicamentos que están. Sí. Ahí generalmente tienen fármacos antineoplásicos para quimioterapia. Para quimioterapias, o sea, hay gran cantidad la gran cantidad de patologías que manejamos son patologías neoplásicas, o sea, cánceres, cáncer de próstata, cáncer de seno, cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, cáncer de tiroides, cáncer de pulmón, no solamente cánceres. Entonces hay pacientes con problemas, medicamentos para enfermedades inmunológicas de otro tipo, lupus eritematoso, artritis reumatoide, enfermedad de Crohn, que es a nivel de colon, enfermedad de colitis ulcerativa, cáncer de colon, cáncer de vejiga, problemas hematológicos, hemofilia,
para pacientes que tienen algunas de las que se consideran como enfermedades raras, que sobre todo raras en niños. Hay pacientes, por ejemplo, ahora mismo tenemos algunos niños en Santo Domingo que se están cubriendo que cuesta el tratamiento con más de 1 millón de pesos cada mes. Cada mes. Cada mes. Y entonces decimos, bueno, ¿qué se hace? O se cubre el medicamento o el niño se va a morir por una enfermedad rara, enfermedades de trastornos inmunológicos de tipo hematológico, sobre todo. Y el programa los cubre. Y con la característica de que mientras más pobre es el paciente, con más razón y con más gusto le servimos. Porque ese paciente, sea niño, sea adulto, muriera si no tuviera un programa que le cubriera, que resolviera como le estamos tratando de resolver en ese sentido, acelerando los procesos de entrega de los medicamentos, la respuesta al paciente, para que el paciente no muera antes de recibir una respuesta. Estamos dando respuesta entre 7 a 10 días, ya estamos dando respuesta a los pacientes, cuando se hace una solicitud para entrar al programa. El programa maneja los principales hospitales de Santo Domingo y manejamos el Cabral Ibáez aquí en Santiago y el Arturo Grullón. O sea, que son los programas que están son los hospitales que están dentro del programa y donde los pacientes pueden recibir su tratamiento. Exactamente. Aquí en Santiago, el Hospital Cabral Ibáez es la farmacia de dispensación ambulatoria y de pacientes que es bajo administración de medicamentos supervisados. El Hospital Arturo Grullón tiene medicamentos supervisados, ¿no? En la dispensación ambulatoria, es decir, tabletería, se hace toda desde el Cabral Ibáez, aún siendo pacientes del hospital pediátrico. Lo que se busca es que cuando se administra un medicamento, cuando se le suple un medicamento a un paciente, estemos garantizando la cadena de frío, que en el caso de los pacientes, los medicamentos que son refrigerados, los pacientes que usan medicamentos... O sea, la forma de conservarlo. La forma de conservarlo, que se le aplique la dosis correspondiente y no una dosis diferente, que se aplique por la vía correspondiente. Hay medicamentos que son subcutáneos, pero hay medicamentos que son intravenosos. Hay medicamentos que son de distintas formas de administración, y que si un medicamento que está para una forma de administración subcutánea se aplica intramuscular, el medicamento no va a funcionar igual. Entonces, es decir, todo eso se trata de garantizar. Por eso a los pacientes en sentido general no se le entrega el medicamento, se le da la autorización para que se le aplique el medicamento entonces en los hospitales correspondientes. Esa es una buena medida, porque recuerdo que hace unos años se armó un caos porque se decía que los medicamentos no estaban llegando a los pacientes, o lo que es peor, que algunos pacientes estaban negociando con ellos y no se ponían las dosis, porque estamos hablando de que una ampolla de esta puede costar 300, 400 mil, 500 mil pesos. Así es. Entonces, hay que tener seguridad de que si se le está regalando, si se le está dando, que el paciente se le ponga y que llegue al paciente. Fíjate, hay pacientes que se quejan del papeleo, de las cosas que tienen que hacer. Pero es importante eso mismo que tú señalas, es importante que los pacientes nos entiendan y entiendan que precisamente se hace por la garantía y por la preservación de su propio sistema de salud, de su salud como tal. Nosotros no podemos entregar un medicamento a un paciente porque es familia de fulanito o familia del doctor fulano o de la enfermera X o del político X o del ministro o de cualquier general. No, es que no es por problema de qué influencia tú tienes. Es la garantía de que el medicamento llegue en las condiciones adecuadas, que se administre de manera adecuada y que el paciente reciba una garantía de que si hace cualquier reacción o cualquier situación que se le presente, esté en una institución que le va a resolver el problema. O sea, que le pueda dar respuesta, porque nosotros no podemos, hay mucha gente que se nos molesta, acuden inclusive buscando apoyo a nivel del ministro, a nivel de lo que sea. No, es que el ministro es el primero que está consciente de la situación que hay. O sea, nosotros no podemos entregar un medicamento a un paciente para que se lo aplique en su casa o que se lo aplique un médico o su médico en tal sitio. Nosotros no tenemos control de eso. Mientras que cuando se aplica en uno de los hospitales del sistema de salud, estamos garantizando que la calidad de esa administración
tanto por su preservación como por la forma de administrarla, como por la protección de ese paciente, está garantizada en esa institución. Cuando se aplica un medicamento en el Cabral Ibáez, estamos garantizando que allí hay un equipo médico que sabe lo que está haciendo y que tiene la garantía de cualquier reacción que hace ese paciente, porque puede hacerla, ese paciente se le atiende de inmediato en lo que es el hospital, pero no podemos hacerlo. Tampoco se entregan medicamentos de manera directa a nivel privado. Okay. Estamos, o sea, claro, administramos los medicamentos al paciente que sea, pero tiene que pasar por un sistema público. O sea, es decir, no solo el no puede ir a Estado, una clínica no puede, tal y ponerle medicamentos. No, que mi médico está en esta clínica y que me lo van a poner en esta clínica. No. Ese médico tiene que enviar ese paciente al hospital correspondiente de la zona donde está, en este caso El Cibao, Cabral Ibáez o Arturo Grullón, y tiene que entonces garantizarse, o sea, el hospital es quien nos da el aval y dice, ok, se manda la autorización, entonces este paciente requiere este medicamento. No es que se esté dudando de la calidad del médico, es que el sistema público no está para cubrir el nivel privado de manera olímpica, Okay. o sea, de manera así, igual que el sistema público. Ojo, las ARS tienen cobertura parcial o total de muchos de los medicamentos. De los medicamentos que ustedes tienen. De los medicamentos que trabajamos. Entonces, de hecho, cuando el paciente, por eso el paciente tiene que ir a su ARS y a la DIDA, para entonces garantizar por ambas instituciones que el paciente no tiene ya cobertura para el medicamento correspondiente. Porque o sea, que ya se haya gastado lo que tenía en el Exactamente. presupuesto para ese año. Exactamente. Y entonces ahí entran ustedes. Ahí entra el Estado y le sigue garantizando la cobertura a ese paciente. Y si el paciente, la aseguradora, no tiene dentro del catálogo ese medicamento. Si el medicamento... No está dentro del catálogo que ellos cubren. Que ellos cubren, nosotros lo cubrimos. Se le cubre, aunque tenga su seguro privado. Aunque tenga su seguro privado, si la aseguradora dice que ese medicamento no está incluido y la CISARRIL lo avala, nosotros damos como quiera el medicamento. O sea, es decir, hay un término que yo utilizo que a veces digo, es que este es el término como quiera, porque... Y eso hace a veces que tengamos problemas con algunas aseguradoras en un momento determinado, porque a veces la aseguradora se dilata en el tiempo de respuesta, el paciente está desesperado, tiene una enfermedad, tiene un cáncer, o tiene una artritis reumatoide severa, o tiene un mieloma múltiple, una esclerosis lateral amiotrófica, el paciente va a morir rápidamente si no... En algunas patologías, por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica, va a morir en unos meses si el paciente no recibe ningún tratamiento. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando tenemos que solicitar autorizaciones a la ARS y la ARS no nos responde rápido, como quiera, aún en ese primer mes en lo que el paciente está haciendo los trámites, nosotros le entregamos el medicamento para ese mes. Si todavía el segundo mes el paciente no se ha recibido respuesta de la ARS, nosotros suplimos el medicamento. O sea, al paciente... Para nosotros lo importante que es el paciente. El paciente. No importa su estatus, su profesionalidad, lo que sea, su color, lo que sea, a nosotros eso no nos importa, lo que nos importa es la salud del paciente. Una indicación clara del ministro, del doctor Rafael Sánchez Cárdenas es, mientras más pobre el paciente, recordemos, inclusive lo ha dicho en varias ocasiones, recordemos que este programa está diseñado para los más pobres. Sí. O sea, a nadie se le niega la atención, ni siquiera le cuestionamos ni cuánto usted gana ni nada de eso, eso no nos interesa. ¿No se hace una depuración? No, señor. De ver dónde usted vive, en qué zona, porque aquí hay un mapa de pobreza, y si usted vive, por ejemplo, en Cienfuegos, aunque tenga un BMW, usted es pobre, porque ahí el mapa de la pobreza no es exclusivo. Exactamente. Entonces, aquí no se investiga nada de eso. No. Sí. Para nosotros lo importante que es el diagnóstico que tenga el paciente. Ese paciente necesita un medicamento que lo tiene a alto costo y su seguro no se lo está cubriendo, nosotros le tenemos que garantizar esa cobertura. O sea, el Estado le está garantizando a través de este programa. Por eso es lo que te decía, que no son muchos los países de América Latina que tienen este tipo de programa. Sí, así es. O sea, realmente independiente de la bandería política que pueda tener quien sea, hay un asunto, allá nadie se le pregunta de qué usted ni nos importa, y a nadie se le ocurre ni siquiera ese tipo de cosas. No. Es que usted necesita un medicamento por la enfermedad que usted tiene. Y eso es lo que se busca hacer.
Y es la insistencia que tenemos tanto el ministro con nosotros como nosotros con el personal. Aquí a nadie se le va a negar ninguna atención, todo lo contrario, y eso se lo recalco mucho inclusive al personal que trabaja allá. Óigame, si usted, cuando la persona viene aquí, imagínese que usted está queriendo hacer, viene alguien y se siente que no está siendo bien atendido. Y le señalo acá al personal que está allá, óigame, si fuera usted, su hijo, su esposo, su esposa, su madre, su padre, un hermano, usted quisiera que le atendieran, que se le atendiera a usted adecuadamente y que se le atendiera como gente. O sea, eso es lo que buscamos, crear conciencia en el propio personal de que a la gente hay que tratarla como gente, o sea, independiente de lo que sea. Ojalá, que fastidia mucho, oiga, ubíquese en el caso de ese paciente, que ese paciente siente que, por ejemplo, los trasplantados, trasplantados dicen, óigame, cuando a mí me hacen durar aquí de las 6 de la mañana a veces, hasta las 3 de la tarde, hasta las 4 de la tarde, entienda, yo soy un trasplantado, yo tengo todas mis limitaciones, tengo muchísimas cosas. Y la incertidumbre. Y la incertidumbre de si le van a dar el medicamento o no. No, eso se está tratando ya de que a la mínima expresión se tiene ese tipo de condición. Se le busca en toda la medida de lo posible cómo la gente se sienta agradecida del programa, que se sienta conforme. Qué sé yo, nos da mucho gusto cuando hace unos días, por ejemplo ahora en Navidad, una paciente que no sé ni quién es, pero nos mandó una tarjeta de Navidad agradeciendo que está recibiendo el tratamiento del programa y el trato que se le ha dado. Y de verdad, uno le da, qué sé yo, uno dice, vale la pena lo que uno está haciendo en ese sentido. Y eso es una de las concientizaciones que buscamos con todo ese personal que está allá mismo. O sea, yo le decía cuando entré al programa y el que reuní con todo el personal, señores, si algo debemos tener de honor y de orgullo, la gente que podemos estar en este tipo de programa, es que le estamos dando un servicio a gente que si esto no existiera, estuvieran muertos posiblemente. O sea, ese es el criterio que se busca. En este momento tenemos más de 5.000 pacientes, en todo el país, de todo el país. Tú estás hablando de gente de Pedernales, Elías Piña, toda la zona fronteriza completa, para decirte las zonas más lejanas. En ese sentido, gente que viene de aquí a Cabral Ibáez, de Dajabón, de Montecristi, de donde sea, de Samaná, vienen aquí porque este es el hospital de referencia. Pero en Santo Domingo te llegan de Jimaní, de Elías Piña, de Higüey, y todos se son atendidos. Que si algunos nos dicen, quisiéramos que hubiera programas hay hospitales que nos dieran atenciones en zonas más cercanas, o sea, en distintas áreas del país, que hubiera, por ejemplo, en el sur un hospital que supliera tipo de medicamento, en el este. Lamentablemente no. ¿Por qué? Porque este tipo de medicamentos no son cualquier pastilla para la presión o cualquier pastilla, y no es que estemos menospreciando el concepto. Y a quien le están dando 300.000, 400.000 de tratamiento, el hecho de que tenga que desplazarse 200 kilómetros para recibirlo, eso es lo que menos. Pero a veces hay pacientes que tenemos que regalarle el pasaje. También. Ni para eso tienen. Ni para eso tienen, muchas veces. Incluso hay algunos tipos de tratamientos que entonces llevan lo que le llamamos nosotros un coctelito. Llevan un cóctel. Entonces, alto costo. No tiene un medicamento para los vómitos, por ejemplo. No. La reacción secundaria que pueda darle. Exacto, pero entonces algunos medicamentos inclusive requieren ser administrados con un tipo de solución específica, pero ese coctelito a veces se nos lleva 18 y 20 mil pesos. Entonces resulta que al paciente le estamos administrando, nosotros le estamos facilitando un producto que cuesta 400 mil pesos. Pero para administrarse ese producto, que es para la patología que él tiene que tener un medio, otro tipo de medicamentos para que sea soluble el medicamento, es decir, para hacerlo viable, que tiene que gastar 15.000 o 18.000, pero resulta que el paciente no lo tiene. Entonces tenemos muchas veces que cubrir entonces por otra dependencia que manejamos entonces, que no es alto costo, sino lo que se llama ayudas médicas directas. Entonces a veces tenemos que entonces a ese paciente que no tiene recursos para lo que él se lleva supliendo, para el medicamento que le estamos administrando, para él poderse aplicar el medicamento, entonces por ayudas médicas directas tenemos que entonces buscarle dinero entonces, o sea, autorizarle a farmacias específicas que tenemos entonces disponibles, que acreditan al ministerio, y entonces se le dice, entregue todo ese tipo de medicamentos que nosotros entonces también se lo cubrimos.
O sea, la idea es que el Estado busca en este momento con este programa La que forma. el que lleva, el que tiene un problema de ese tipo, del tipo con un medicamento de alto costo, que no deje de recibir su medicamento porque no tenga recursos. A veces nosotros le damos el pasaje, inclusive, se recolecta allá en lo mismo personal a gente que no tiene con qué retornar a Elías Piña, por ejemplo, o a Pedernales con un medicamento que no puede cubrir el pasaje para llegar, para retornar. El programa funciona independientemente de otros gabinetes sociales que se dedican a ayuda, Totalmente porque independiente. antes yo recuerdo que decía, fulanita salió con un cáncer y está esperando la oficina de la vicepresidencia o de la primera dama que le van a dar una ayuda, o del plan social que le van a dar una ayuda. Esto funciona totalmente independiente a esas ayudas que tienen otros gabinetes sociales. Totalmente independiente, porque el programa de medicamentos de alto costo es como su nombre lo indica, es un programa. Es un programa. Entonces, ¿qué sucede? En ese concepto de ese programa, nosotros lo que hacemos es, hay diferencia con lo que es ayudas médicas directas. En ayudas médicas directas eso es puntual. Si tú necesitas, si hay un paciente que requiere una cirugía que se lleva 300,000, 500,000, 600,000, 1,000,000 de pesos y no tienes recursos. Ahí están los gabinetes. Entonces, ahí están los gabinetes para ese tipo de situaciones. situación. Y aún así, cuando a los gabinetes se les agotan los presupuestos, entonces nosotros tenemos el otro programa que es ayudas médicas directas, que manejamos 5 millones de pesos mensual. Eso es independiente de alto costo, que es de ahí, por ejemplo, donde te digo que se le cubren lo que son ese cotelito, ese tipo de cosas. Pero de ahí tenemos que cubrir muchísimas ayudas de gente que solicita para Plaza de la Salud, para el Moscoso Puello, para el INCAR, para Secanot, para distintos escenarios que tienen un medicamento, que tienen, por ejemplo, un tipo de estudio radiológico de alto costo, o sea, de costo alto. De costo alto. De costo alto. Y usted de eso sabe, porque usted es radiólogo. Sí. Así que, entonces, pero hay estudios. Un PET scan, una tomografía. Un PET scan. Un PET scan. Nosotros tenemos que estar cubriendo PET scan en alta cantidad allá, que eso no es alto costo. Eso es ayuda médica directa. Entonces, eso llega a la solicitud allá. Entonces yo firmo, lo tramito al ministro y es el ministro en última instancia quien dice cúbralo. O sea, y autoriza, entonces ya se manda a los lugares correspondientes que tengan acuerdo con el ministerio y entonces se le manda a cubrir ese PET scan, por ejemplo. Había un problema, por ejemplo, con los pacientes con hepatitis C, que había que hacer un fibroscan. Un fibroscan, que es lo que se está usando ahora. Pero entonces ahí ya, por suerte, hay un medicamento, ya hay uno de los líneas de medicamentos que no requiere el fibroscan. Entonces, pero resulta que había muchos de esos pacientes cuando tenían entonces ese medicamento puesto, que cubría nada más 2 de las etapas de la hepatitis C, entonces pero eran 4 etapas. Entonces había que hacer el fibroscan y hacer un genotipo. Ya no, hay un medicamento ya que le cubre a las 4 fases y no necesitamos hacer el fibroscan. Claro, se le quita un poquito a usted de los radiólogos ahí la demanda, pero realmente al paciente, entonces ya, porque el paciente muchas veces no tenía dinero para cubrir el fibroscan. Entonces ahí era una barrera que se tenía. Ya eso se ha eliminado con este otro medicamento y el programa lo tiene también en ese sentido. Sí, vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos vamos a hablar de cuáles son los pasos que debe dar una persona para poder accesar y tener acceso a este programa de medicamento de alto costo. Ya regresamos. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Amigos, seguimos en el plato fuerte de la noche y la segunda parte de la entrevista llega gracias a COP Corazón. COP Corazón es la cooperativa del momento porque COP Corazón es la cooperativa de la ciudad Corazón. Ahí usted puede encontrar los servicios de aportaciones, ahorros retirables, ahorro infantil, préstamo, el San Corazón, donde usted ahorra por 12 meses y le dan una cuota adicional a la que usted ahorró durante los 12 meses. También tenemos certificados financieros y
muchos otros servicios que usted puede disfrutar con nosotros. COP Corazón está bien cerca de usted en la avenida Juan Pablo Duarte, en la Plaza de Ayona, en el primer nivel, módulo 1-3, con los teléfonos 809-724-2644. COP Corazón, nacemos por ti, impulsando vidas. Y seguimos hablando en nuestro conversatorio con el doctor Sergio Díaz, director del programa de medicamentos de alto costo de salud pública. ¿Cómo es el acceso? ¿Dónde deben dirigirse los pacientes? ¿Qué papel juega el médico cuando hace un diagnóstico? Sobre todo estos médicos que trabajan, hematólogos, oncólogos que trabajan con pacientes, que lamentablemente, algunas veces tienen que hacer el diagnóstico de una enfermedad. ¿Y cuál es el protocolo para tener acceso a este programa? Mira, primero la preferencia es de los pacientes que son de hospital. Pacientes, estamos diseñados para la gente más pobre. Más pobre. Eso no quepa la menor duda. Pero eso no significa que no se le da servicio al que no es más pobre. Allí tenemos pobres, ricos y de todo. O sea, eso no es problema. Y que hay gente que piensa que... Yo tengo un amigo que me dijo, yo pensaba que yo tenía algo, pero cuando me llegó de que mi hija hay que ponerle un medicamento que cuesta 165,000 pesos mensuales, yo me di cuenta que yo era un desbaratado. Y si no es por ese programa, yo hace tiempo que yo estuviera volviéndome loco, me dice. Esa es verdad. Y ese es el concepto que de la gran mayoría de los pacientes que están allá. Y repito, aquí de Santiago hay gente que tiene poder económico fuerte y que están en el programa también. En el programa también. Porque es que el programa no tiene nada que ver con tu nivel. Si tienes una ARS, óyeme, 1 millón de pesos, que es lo que cubren la mayor parte de los planes de salud que tienen las ARS, y 1 millón de pesos hay enfermedades que con 1 o 2 meses de tratamiento. No te quepa duda, hay patologías de estas que en 3 meses se fue todo el presupuesto. Sin embargo, el Estado sigue cubriéndolo a través de este programa. Entonces, ¿cómo se accesa? Bueno, usted viene de nivel privado, tiene que pasar a través de uno de los niveles públicos. De nivel público, ir a un hospital. Entonces, ir al hospital, en este caso, toda la región del Cibao es Cabral Ibáez y Hospital de Niños. Entonces, el paciente debe ser filtrado por allí. O en Santo Domingo son 9 hospitales, estamos tratando de expandir ahora con más todos los hospitales de Santo Domingo que tengan la capacidad de cobertura, o sea, el tipo de especialistas en su staff para las especialidades correspondientes. Porque, por ejemplo, tenemos el Darío Contreras, pero el Darío Contreras es un hospital traumatológico. Entonces, el Darío Contreras no está para manejar con los pacientes que tienen un cáncer, porque su problema es de problemas osteológicos. Claro, si es osteológico, el que es de tipo óseo, el cáncer, pues ese paciente puede ser de los que esté en el Darío. Pero es decir, según la especialidad que tenga cada hospital. Ese paciente lo que tiene que tener es el diagnóstico del médico correspondiente o del comité de ese hospital correspondiente. ¿Qué diagnóstico tiene? O sea, ¿qué avala ese diagnóstico? Entonces, hay diagnósticos que son radiológicos, pero hay diagnósticos que son químicos, hay diagnósticos que son de patología, de anatomía patológica. Entonces, eso depende, inclusive porque depende del estadio que tenga una patología también, y a veces eso solo da precisamente una biopsia, anatomía patológica. Pero el diagnóstico que avale, el método de diagnóstico que avale ese diagnóstico que tiene ese paciente. Segundo, la indicación del médico del tipo de medicamento que está requiriendo para ese paciente. No aceptamos nombres comerciales, sino aceptamos el nombre de la molécula genérica. De la molécula, de genérica. De genérica, porque no estamos para ningún negocio como tal. Cuando se hace una licitación, se hace al mejor postor con la mejor calidad. Con la mejor calidad. Entonces, si garantiza calidad y garantiza precio, ese es el que gana la licitación y se hace allí en público con todo el mundo. Allí no hay marrulla. Transparencia ahí. Transparencia total. Entonces, eso se hace en público con los representantes de los laboratorios allí. Entonces, tiene, el diagnóstico, tiene el tratamiento indicado por el médico, tiene la molécula correspondiente. Entonces, ahora, si tiene una ARS, tiene que tener la certificación de la ARS que va a cubrir o que no va a cubrir. Que no va a cubrir. Porque nosotros le acreditamos a la ARS también.
Ok. O sea, si la ARS dice, yo garantizo tantos meses. tantos miles de pesos, entonces despachamos a la ARS se compromete a pagar hasta ese monto de dinero. A partir de ahí, O nosotros sea, un lo cubrimos. acuerdo directo con ustedes. Hay acuerdo directo con ustedes, con nosotros. Entonces, en ese caso, SENASA, por ejemplo, tiene acuerdos directos con nosotros y entonces ese paciente, si SENASA lo aprobó, aún viniendo de nivel privado, ya decimos, lo autorizamos el medicamento porque SENASA que va a pagar. Sí. Y si ya SENASA dijo que reconocía lo que estaba haciendo ese médico a nivel privado, entonces ya nosotros lo cubrimos. Es decir, esa es una excepción. Sí. En ese sentido, y eso acabamos de hacer ese tipo de acuerdo con SENASA ahora, hace 3 semanas, y ese paciente va derecho, entonces ya. Ahora, tiene que tener el aval de la DIDA también, que diga, ese paciente pertenece al sistema, es verdad que no tiene recursos, porque nos ha pasado eso, que a veces alguna ARS ha dicho que no cubre, que ese paciente ese medicamento no está cubierto dentro del catálogo, y la DIDA dice sí. Está dentro. Y tienes que cubrirlo. Y está con este nombre. Exactamente. Entonces eso ha pasado también. Entonces necesitamos las 2 certificaciones, la de la DIDA y la de la ARS. Y ese paciente va a uno de los hospitales, hace la solicitud para el medicamento y entonces nosotros ese expediente llega entonces, nosotros recogemos semanalmente de todos los hospitales los expedientes que están siendo depositados en esos hospitales. Y se envían allá a alto costo. Alto costo entonces evalúa si tenemos la molécula, si no la tenemos o no, y se manda la autorización online de inmediato al hospital correspondiente y antes de los 10 días estamos dando respuesta ya a ese paciente. Entonces, es decir, lo que estamos buscando es, de las recomendaciones del ministro de primera intención, es que tenemos que reducir los tiempos de entrega. Eso lo hemos logrado en la medida de lo posible y solamente cuando hay algún día de fiesta por el medio nos retrasa un poquito más, pero nosotros estamos cubriendo con todo lo que tiene que ver ese paciente en menos de 10 días generalmente. ¿Y es el presupuesto que ustedes tienen suficiente para la demanda que hay? ¿O hay pacientes que están en lista de espera porque hay poco presupuesto? Porque hay pacientes que van a tener tratamiento, por ejemplo, de quimioterapia 6 meses, 8 meses. Pero los pacientes trasplantados, algunas veces tú tienes que extender y esos pacientes algunas veces 5 o 10 años todavía están tomando medicamentos. Sí. No, y además, dime, un paciente con cáncer, si no ha tenido una cura, mientras el paciente todavía que está batallando con ese cáncer, nosotros estamos dando los medicamentos que requiere, inclusive pasando por etapas. Pasó la etapa 1, este medicamento ya requiere la etapa 2, pasa a la etapa 2 y así sucesivamente y se va subiendo por etapas y tratamos de tener entonces los medicamentos que cubran las distintas etapas para tratar de garantizarle a ese paciente la cobertura correspondiente. Mira, hay casos que no solo por presupuesto, sino porque en la proyección que se hizo quizás para una licitación para un año, hubo un incremento del volumen de pacientes extraordinario para ese medicamento y entonces la demanda ahora es superior a la oferta. Entonces, ¿qué hacemos? Y eso nos pasó ahora a fin de año y todavía tenemos algunos pacientes algunos medicamentos que están en esa situación. Acabamos de se acaba de autorizar una licitación ahora este fin de semana inclusive para cubrir varios medicamentos que están cerrados, le llamamos cerrados, al medicamento que solamente podemos ofrecerle a quien estaba en el programa, pero que no podemos entrar uno nuevo, porque no tenemos cómo cubrirle, entonces tampoco podemos, es ilógico nosotros dejar descubiertos a quien estaba en una secuencia que puede empeorarse dramáticamente si entramos uno que está nuevo, pero no porque está nuevo no lo necesita, sino porque cuando él se entre, tenemos que garantizarle también su seguimiento. Entonces, a veces no es porque sea falta de presupuesto, sino porque sencillamente la planificación se salió del control por algunas situaciones. Por ejemplo, eso pasa con inmunoglobulina, que es uno de los medicamentos, pero ahí tenemos el problema de la parálisis de Guillain-Barré. Entró el Zika. Cuando el Zika entró y provocó enorme cantidad de personas, y todavía tenemos muchísimos pacientes con parálisis de Guillain-Barré por Zika, eso automáticamente desabasteció al sistema de inmunoglobulina. Entonces,
Y la inmunoglobulina nos cuesta de miles de pesos cada vial, y a veces un paciente se lleva 30 viales. Y tú ves que cuando se le solicita la ARS la cobertura, a veces tú tienes pacientes, porque eso es según el peso del paciente, tú sabes. Sí. Entonces hay pacientes que se nos llevan más de 1 millón de pesos en un solo viaje de inmunoglobulina. Entonces, pero ese paciente, si no tiene la inmunoglobulina, ese paciente se nos puede morir. Y entonces ahí viene la situación. Cuando vino todo el Zika que provocó todo esto, el desabastecimiento fue total. Entonces no es porque no tuviéramos presupuesto, sino porque nosotros ya teníamos una necesidad que cubrir que no teníamos para el momento. Sin embargo, y el Estado se hicieron licitaciones de urgencia y ya tenemos inmunoglobulina otra vez ya adecuadamente. Sí. Doctor, un mensaje final para aquellas personas que en un momento determinado le diagnostican una enfermedad de esto y piensan, cuando saben y ven los costos, que el mundo se le viene encima, pero tienen una mano amiga en este maravilloso programa de medicamentos de alto costo. Mira, el mensaje en ese sentido es que de verdad aprendamos a valorar lo que podemos tener. Independiente del concepto que usted tenga, que una persona tenga de lo que sea, tuvo una enfermedad, tiene una enfermedad de alto costo, él puede acudir al programa, y puede acudir al programa sin tener que acudir a ningún pie de amigo para que le político, diputado, lo que sea, síndico. Porque nosotros ese no es el problema. Puede ir quien sea, pero mientras más pobre usted es, con más razón lo atendemos. Y crearle también el concepto al dominicano en sentido general, que tiene siempre mucha desconfianza, mucho recelo de las cosas cómo funcionan. Mire, la confianza de verdad se lo decimos de corazón, no perdamos la confianza, no perdamos ese sentido de creer en alguien y de creer en algo. Este programa está diseñado sin demagogia, este programa está diseñado para dar servicio a los que más lo necesitan. Puede creerse muchísima gente que como siempre que tendemos a creer que todo el que está en un puesto del gobierno es porque estaba para robar o está para hacerse rico. Le podemos garantizar que en este programa se maneja lo que el paciente necesita en las condiciones que lo necesita, y que ni el ministro, doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ni este servidor puede decir ningún suplidor, absolutamente ninguno, que alguno de nosotros haya tomado un centavo de porcentaje de nada. Nosotros no estamos para eso. Estamos para dar un programa para servir, para darle atención a la gente que lo necesita. No importa dónde viva, no importa su condición económica, no importa su partido político, no importa el estatus social que tenga. Nosotros no estamos para valorar eso. Estamos para valorar que el paciente que necesita un medicamento, nosotros se lo podamos servir si lo tenemos disponible. Bien, señores, agradecemos al doctor Sergio Díaz, director del programa de medicamentos de alto costo del Ministerio de Salud Pública, quien nos ha acompañado en esta noche y nos ha hablado acerca de cómo funciona este maravilloso programa, que es un aliciente y es una verdadera ayuda para miles de dominicanos que en determinado momento tienen o son diagnosticados con una enfermedad que requiere este tipo de tratamiento de alto costo, y gracias a Dios y a estos fondos que emite el Estado a través de este programa, ahí pueden obtener una solución a ese problema que, como hemos visto en esta noche, si no existiese, lamentablemente muchos morirían. Gracias al doctor Sergio Díaz, gracias a ustedes también, amigos televidentes, que cada domingo nos distinguen con su teleaudiencia, y el próximo domingo tendremos un programa interesante, como siempre, para toda la familia. Pasen todo feliz resto de la noche. Por hoy concluimos nuestra misión de orientación y cultura médica. Como profesionales, estamos satisfechos por la labor cumplida. El domingo próximo nos encontraremos en otra emisión de nuestro programa Soluciones Médicas. Buenas noches. En todas partes un solo canal. Telecontacto. La nueva era de la televisión.